hablando sobre la residencia de dos invitados muy especiales que nos acompañan hoy, la artista visual Ana Elena Garús y el artista Adán Vallecillos. Yo quería empezar hablando un poquito sobre Creativa Coffee District y un poco la historia del lugar donde se sitúa hoy en día en Chiriquí. Les iba a pedir poner en silencio los micrófonos para que todos podamos escuchar mejor. Gracias. Entonces, Creativa Coffee District es un emprendimiento de cafés especiales que llega a Panamá en el 2018. Tiene mucha experiencia en cafés especiales en Colombia y otras marcas, y llegan a Panamá pues reconociendo la calidad de nuestros cafés y queriendo ser parte también de este momento tan importante que está viviendo Panamá con sus cafés especiales. Entonces llegan, aterrizan al beneficio central de café. Para los que no lo conocen, el beneficio central de café está situado entre David y Boquete, justo en la mitad en el municipio de Olega, y en la década de los 60 y por muchas décadas jugó un rol muy protagónico en el desarrollo de la industria del café en Panamá. Se fundó como una cooperativa de los productores de café de Renacimientos, Hornitos y Potrerillos, y procesaba a gran escala los cafés panameños que salían tanto para el consumo nacional como para el exterior. Entonces, este lugar llegó a procesar hasta 100 contenedores al año, entiendo, de café, y pues fue perdiendo un poco ese protagonismo en la medida en que la industria en Boquete se tornó más hacia los cafés especiales, que obviamente pues requerían más trabajo artesanal que industrial, y entonces esta planta se fue quedando este beneficio se fue quedando muy grande y con quizás algunas, una tecnología que ya pues se iba quedando obsoleta. Entonces es aquí donde viene esta invitación muy especial con estos espacios que ahora no iban a ser utilizados en su máxima capacidad al arte y a la cultura. ¿Y por qué? Y eso me parece muy importante porque creo que es el punto de partida también de la residencia, esta primera residencia de Ana Elena, porque Creativa cree firmemente que la industria de los cafés especiales sufre de mucha inequidad, y entraremos en más detalle a través de esta presentación o este conversatorio. Inequidad en su cadena de valor y de inequidad de género, inequidad, por ejemplo, en las condiciones de los trabajadores. Y desde hace 1 año y medio que he estado desarrollando este programa de arte, me he dado cuenta que hay muchísimas similitudes con estas desigualdades también en la industria de la cultura y el arte en el mundo. Entonces, eso es uno de los momentos más especiales de desarrollar este programa, es entender cuán parecidos son estos dos mundos. Al principio, cuando tuve esta primera invitación, nunca lo imaginé, pero esto ha sido lo bonito, y precisamente el eje central de este programa de arte es ir trabajando sobre esa transdisciplinariedad que hay en ambas industrias y cómo los actores de ambas industrias se pueden enriquecer en mucho de entender y conocer más acerca del mundo del arte o del mundo del café, al igual que el resto de las personas que quieran ser parte. Entonces, sin más, les cuento brevemente lo que hemos logrado hacer antes de que hubiera pues, este cierre. En enero, luego de que Adán y Ana Elena estuvieron 2 semanas haciendo su montaje, y ahora vamos a entrar en mucho más detalle de ese proceso, pudimos tener este primer evento cultural que pues la idea es que se hiciera con más frecuencia, y este lugar donde ven sentadas estas personas eran tinas de lavado de café. Entonces la mitad se ha conservado para seguir haciéndolo y la otra mitad pues quedó disponible para el programa de arte. Pudimos hacer este anfiteatro e invitar a miembros de la comunidad. Vinieron personas de Boquete, de David, y fue para nosotros también muy especial tener a algunos de los trabajadores del beneficio y sus familiares y amigos. Entonces,
había una energía muy especial ese día y creo que lo sentimos todos los que estuvimos ahí, porque era como muy claro esa necesidad de tener estos espacios, estos encuentros y estas conversaciones, y fue como muy motivador para seguir desarrollando todo lo que pues, se quiere hacer con el programa. Queremos también trabajar un programa con la comunidad, como les decía, estos encuentros transdisciplinarios y crear estos nuevos entendimientos por ambas partes creemos que son fundamentales y creo que aquí Adaña y Elena nos van a poder también contar un poquito cómo fue su experiencia con la comunidad y con las personas con que estuvieron trabajando esos días y viceversa, porque también hubieron pues muchos acercamientos de las personas que trabajaban allí para entender qué era el artista y qué era el trabajo de un artista. Dentro del beneficio hay unos silos de almacenamiento pues que ya tampoco se usan en su capacidad completa, así que la idea es tener dentro un espacio para tener un salón que tenga pues libros de la cultura Nove Buglé y de arte y de café. Y estos silos que son para mí muy especiales porque si ven las marcas, pues el café venía cuando llegaba para ser procesado, lo almacenaban aquí y se iba marcando a medida que se iban llenando los silos. La idea es dejarlo lo más, respetar toda esta historia y dejarlo lo más posible a la realidad, pero sí se convertirán en unas salas de exhibición que esperamos que pronto se puedan inaugurar con alguna muestra pues, que sea relevante para la comunidad. Y este tanque audiovisual también que era para lavado de café, y la idea es poder acondicionarlo para invitar proyectos artísticos audiovisuales. Entonces, ya ahora sí entrando en el tema de hoy, voy a hacer la presentación formal de los dos artistas. Voy a empezar con Ana Elena. Ana Elena reside y trabaja en Panamá. Estudió en el Savannah College of Art and Design y tiene una maestría en la Universidad de Nueva York. Trabajó con el maestro Arturo Duclos en Santiago, Chile. Su primera exposición fue en 1993 y desde allí ha tenido varias exposiciones individuales y colectivas. Ha expuesto en ferias en Miami, en México, en Londres y en Bruselas, y ha participado en colectivas en el Museo de Arte Contemporáneo y en varias bienales del Istmo Centroamericano. Bienvenida, Ana Elena. Gracias a todos por estar aquí y por esta invitación y que todos escuchen las maravillas de este programa. Gracias, Ana. Y luego, bueno, les presento ahora formalmente a Adán Vallecillos, Vallecillo. Adán nace en Danlí, Honduras, y realiza estudios de arte y sociología en Honduras y Puerto Rico. Destaca su participación en bienales como FEMSA en México, en Cuenca, Ecuador, la Trienal Poligráfica de San Juan en Puerto Rico, la Bienal del Mercosur, en la Bienal de Montevideo, la Bienal de Curitiba y la Bienal de Venecia. Ha sido artista residente en Suiza, en Bogotá, en Flora. Fue artista residente del proyecto latinoamericano Lara, en Beta local en Puerto Rico, y fue galardonado en el 2013 con el Premio Mundial de ILI del Sustain Art. Sus obras forman parte de la colección Daros, Zurich, Lara, Singapur, Teorética, la colección de Patricia Phelps de Cisneros, el Museo de Arte Latinoamericano MOLA en California, el Phoenix Art Museum, el Bronx y CIFO Miami, entre otras. Bienvenido, Adán. Gracias, bienvenidas y bienvenidos todas a esta charla y conversación y bueno, sin más preámbulo, pues continuamos, ¿no? Sí. Bueno, les quería contar un poquito cómo fue este proceso. Creo que exactamente hace un año Adán y Ana Elena pudieron visitar físicamente el beneficio. Hicimos un recorrido por las instalaciones donde pudimos entender cómo este antiguo beneficio había tenido, pues, tenía todos estos artefactos y estas maquinarias que estaban cargados de valores históricos.
y como dijo Monchi en su texto curatorial, activaban discursos sobre la evolución de procesos industrializados, las huellas sociales de diversas comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que me encantaría pedirles que nos compartan a Daña Elena qué impresiones tuvieron en ese primer viaje y con qué materiales se fueron sintiendo atraídos sí, para esta primera fase de hacer una propuesta. ¿Comienzo yo o tú, Adán? Me voy a quitar. Yo creo que no me escuchas. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Comienzo yo, entonces, fue un viaje en inicio, fuimos en septiembre, fue en septiembre, ¿no? Octubre del 2019, llegar a este lugar tan maravilloso con todos los materiales que pueden ver en las fotos, hace que tu imaginación vuele. Fue un poco difícil para mí aterrizar y decidir finalmente cuáles iban a ser o cuál iba a ser el proyecto final. De hecho, presenté dos propuestas y la idea de un mural, y al final decidimos que iba a ser un mural. Esta fue una de las propuestas, que era utilizar las bandas y estas bandas que ven ahí, hacer un vaciado de yeso en cada una y ponerlas en la pared cada una. Pero bueno, cuando volvimos en enero, mi idea cambió completamente. Adán, cuéntanos tú. Pues fue un proceso similar. Yo creo que llegar a este espacio, ¿no? De este beneficio de café desmantelado y ver toda esta cantidad de materiales fue como un bombardeo de emociones, porque uno sentía que era muy difícil, ¿no? Como elegir con qué materiales trabajar o con qué recursos del entorno, incluso inmateriales, porque recorrer no solo el beneficio de café, sino los alrededores y entender un poco esas otras relaciones alrededor del procesamiento del café, también se convirtieron en estímulos, yo creo que para ambos, ¿no? No solamente lo que había ahí dentro del beneficio, que ya era todo un universo de materiales con los que se podían hacer miles de cosas, ¿no? Y bueno, fue muy emocionante, la verdad, estar ahí en esa primera visita. Qué bueno que lo dices, Adán, porque sí, en ese viaje tuvimos la oportunidad de visitar una finca de un microproductor en Hornitos, Alvin, me recuerdo. Pudimos visitar otras fincas de café ya en Buquete, que están pues más a la vanguardia del tema. Pudimos tener contacto con los trabajadores del beneficio de Creativa. Inclusive hablamos bastante con el director de los procesos creativos del café y hicimos una catación. Sí, fue esa parte que dices humana también, de no solamente los materiales, sino de entender mejor el entorno y todo lo que hay detrás de una taza de café. Es muy inspirador, la verdad. Adán, yo estaba leyendo un poquito en tu biografía que tú hablas sobre la metodología de tu práctica artística y cómo tú te nutres de la realización en los proyectos de investigación in situ, y esta mirada socioestética que busca activar múltiples estrategias de resignificación de materiales, ¿no? Entonces creo que en este sentido este proyecto fue como anillo al dedo, ¿no? Sí, como hecho para mí. Sí, sí. Sí, solo quería como compartirles eso porque lo leí en tu biografía y me pareció, wow, qué increíble que llegamos a ti y que, bueno, que tú llegaste al proyecto, ¿no? Las dos cosas. Sí, fue una coincidencia muy afortunada, Sí, porque gracias. no siempre pasa. Sí, sí, ahí creo que también para compartir un poquito cómo fue ese proceso
quizás mío, de estar liderando este proyecto y entender, bueno, hay que hacer esto en fases, cuáles son las primeras fases, y también ir de la mano con los socios del proyecto, pues que tenían una idea muy distinta al arte al principio, que también, así como creo que vamos a hablar mucho lo que viene de cómo los artistas aprendieron mucho más de café, también es bonito ver cómo las personas de café aprenden del artista y del arte también. Entonces, yo sí, para mí era muy importante que hubiera el tema de la igualdad de género. Sí era bien importante en esta primera parte, fuera un hombre y una mujer. Me gustaba mucho que pudiéramos trabajar con un artista panameño y un artista centroamericano, porque para mí es muy importante crear esos intercambios y esos vínculos, sobre todo con países vecinos que comparten la producción de este cultivo, ¿no? Entonces, esa fue la razón que pues terminó siendo un artista centroamericano, una panameña y un ritmo. Se los quería compartir porque pensé que podía ser interesante pues, para ustedes. Esta fue la propuesta inicial de Adán. No sé si quieres hablar un poquito, Adán, de ella. Pues cuando lo veo, que me lo mostraste antes también, o sea, pienso en ese chiste que hacen a veces en el medio del arte, de la relación entre el artista y el curador, cuando el artista pide que le manden a hacer una piscina dentro del museo, ¿no? Y que le traigan un lagarto vivo. Bueno, no es tan exagerado, pero más o menos, porque esta era como la idea en mi cabeza, y con el material que decidí trabajar, que es con estos tornillos transportadores, era imposible doblarlos al nivel de, digamos, no de perfección, pero sí de precisión que se requiere para hacer esas curvas que pueden ver ahí en el boceto. Entonces, claro, lo lindo de estas experiencias de trabajo en las residencias, uno encuentra alrededor, esa idea luego va cambiando, y eso fue lo que ocurrió. Entonces van a ver cómo esta primera idea con este material cambia durante el proceso y se convierte en otra cosa. Sí, voy a avanzar para que puedan entender mejor. Ya esta foto es del viaje que se hizo en enero. Las últimas 2 semanas de enero fue ya el viaje para la producción y el montaje de las obras. Aquí hice una invitación a Ramón Zafrani como curador invitado para acompañar este proceso de los artistas. Entonces, cuando llegamos, lo primero que hicimos era empezar a rescatar todos estos materiales que habíamos visto en ese primer viaje, Ana, y yo creo que aquí a ti fue la que más te afectó, y creo que te paso la palabra para que cuentes cómo fue ese shock de no encontrarte con todas las cosas que habías dejado como separadas, organizadas, y cómo eso fue evolucionando tu proyecto. Bueno, yo llegué con la idea de lo que habíamos quedado, un mural, ¿no? E inclusive había comprado los materiales para hacer el mural. Pero al ver el café secándose, los colores del café hicieron como la transformación en mi cabeza, y ya no tenía lógica hacer un mural para mí. Sí, qué bueno que lo dices porque se me había olvidado comentarlo. Cuando hicimos el primer viaje todavía no era la época de la cosecha de café, así que era como ir sí, a un museo que no tenía todavía sus obras, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Cuando llegamos la segunda vez, la actividad que se estaba generando de los camiones entrando con los sacos de café, las personas haciendo la selección manual, el patio de secado siempre en movimiento, como dice Ana, cambió completamente la dinámica de la primera experiencia, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Bueno, entonces aquí viene todo este proceso de preparar el área de la selección, también importante, que ahí los ayudó, creo que mucho nos dio ese apoyo de encontrar el lugar donde la pieza hacía más sentido de cada uno de ustedes.
No sé si quieren compartirnos un poquito eso. Bueno, yo puedo comenzar por decir que al ver esa pared tan extensa, en mi caso, como lo habíamos hablado por teléfono, al llegar y ver las camas de café y esos colores que asemejan al óxido, ya hacer un mural me parecía forzar un diálogo que no me parecía natural para el entorno. Y luego por eso es que empiezo como a darle la vuelta a mi idea original y a realizar que ya este mural con colores no tenía ningún tipo de sentido para mí. Al contrario, quería hacer algo que no se viera forzado en el espacio, sino que fuera parte del lugar, ¿no? Y que conjugara con esas camas y los colores que van cambiando cuando llega la semilla y se va secando. Y en ese sentido te fuiste completamente con materiales o retazos de metales que tenían esas mismas tonalidades. Exactamente. Ajá. Fui seleccionando por todo el alrededor, ¿no? Los colores que se me asemejaban más a las camas de café secándose. Y ahí fue donde te diste cuenta que algunas de las piezas que habías visto originalmente ya no estaban y... Exacto, pero luego todo hizo sentido, ¿no? Porque se parecían un poco, entonces al final en vez de usar las piezas originales lo que hice fue dibujarlas sobre planchas de metal para luego cortarlas. Entonces es un poco lo que dice Adán, ¿no? Lo que surge en estos talleres, en estas residencias, va cambiando y esa es la belleza de poder tener ese enfoque 2 semanas en un lugar para crear. Sí, y en ese sentido también les quería compartir que cuando hice el primer viaje, que fue creo que en mayo del 2019, me acuerdo que estaban todos estos materiales como estaban como ya empezando a adecuar las áreas que no se iban a usar y desinstalando las maquinarias que ya tampoco tenían sentido. Y yo me acuerdo haber visto todo en el patio de secado amontonado por grupo. Y yo enseguida dije, no, espérense, esto es arte, o sea, esto es oro en polvo, y ellos me miraban como, eso, pero eso no necesariamente nosotros lo vemos como arte. Entonces ahí empezó también, del lado del café, este nuevo entendimiento y estas nuevas conexiones de lo que es el arte, ¿no? Y de cómo el arte tiene ese poder, ese valor y funciona como una herramienta de abrir esas conversaciones de temas muy relevantes para la sociedad, como son los procesos industrializados, los temas de inequidad, y bueno, les quería compartir ese comentario. Acá ya Ana un poquito más avanzada en su proceso de montaje, y ahí quería preguntarles, bueno, cuéntanos, ¿cuál sentiste que fueron los retos más grandes que tuviste, tanto en la producción como en el montaje, Ana? Bueno, el reto para mí más grande fue el cambio de idea, pero al final lo que quedé haciendo no es muy diferente a lo que yo hago en mi estudio diariamente. Yo soy más conocida como una pintora, pero yo también trabajo o he trabajado y hago instalaciones con materiales que son ordinarios, de uso diario. Entonces, al ver, como dije anteriormente, las camas de secado y los cambios de colores, uní completamente estos metales, los veía completamente parecidos, ¿no? Mi interés allí era cortarlos, hacer como un collage, como hago yo con mis cuadros. Y bueno, cuando ya uno fuerza elementos y los junta forzosamente, que es lo que uno hace en collages, sale otro diálogo nuevo. Y ese era mi interés, ver qué pasa con estas planchas de metal cortadas y puestas en una composición en la pared. Ana, y conformar ese equipo allá, o sea, darte cuenta lo que necesitabas técnicamente y encontrarlo y trabajar con personas que acababas de conocer. Cuéntanos también un poquito eso, cómo fue para ti. Bueno, pasa similar, ¿no? A siempre. Uno tiene que
explicarle a las personas poco a poco y a un nivel alto también, ¿no? Sin miedo a que no vayan a entender lo que uno está haciendo. Al final, cuando expliqué, todo el mundo empezó inclusive las señoras noves que son las que limpian el café, empezaron a entender las similitudes de las formas estas y los colores que veían en la pared y las camas de secado. Entonces se creó un diálogo muy lindo entre yo y estas señoras y yo, y lo que salió en la pared como elemento, como al final, ¿no? Sí, justo te quería preguntar eso, porque yo sé que algunos inclusive me dijeron, algunos de los trabajadores del café no sabía que era un artista. Sí. Y verlos a ustedes trabajando todos los días arduamente bajo el sol. Exactamente. Y entendiendo cómo es ese proceso y qué hace un artista y cuál es el aporte de un artista, y después ver la obra finalizada. Hay una foto que voy a mostrar al final que para mí lo dice todo. Sí. Pero sí, tuviste... Ahora, en mi caso, por ejemplo, la ayuda del soldador fue esencial. Y ver cómo hubo un cambio desde mi idea original a que él empezara a entender cuando se iban juntando las piezas y yo explicándole cómo, no te quiero decir, empiezan a respetar la obra, pero empiezan a entender cómo uno llega a las conclusiones que uno llega, ¿no? Y eso es lo lindo del arte, ¿no? Crear esos canales de conversación, de diálogo. Sí, y ahora que usas la palabra respetar, creo que hubo un respeto de ellos por ti como artista y de ti hacia ellos por su rol también en el procesamiento del café. Bueno, y obviamente me refiero a los trabajadores del beneficio, ¿no? No tanto a las personas que te ayudaron a hacer el montaje, pero sí, exacto. Para mí eso fue como muy especial. Sí, sí. Bueno, voy a continuar con ahora Don Adán. Aquí tenemos a Monchi, que veo que nos acompaña, haciendo ese proceso tan importante que es el montaje, ¿no? El montaje, porque pues uno tiene la idea, ¿verdad, Adán? Pero después cómo técnicamente se hace posible. Ya habías tenido un primer, no quiero decir desaliento, pero sí, un primer desvío de tus planos iniciales cuando llegamos ahí, empezamos a hablar con los técnicos y dijeron, no, esto no se puede doblar de esa manera. Entonces quería pedirte ahí que nos contaras un poquito cómo entonces fue moviéndose la idea a ubicarlos de una manera distinta, y cómo iba a ser esa manera distinta. Ya sabías que los ibas a dejar verticales, pero dentro de verticales había muchas posibilidades. Y bueno, ahí quería pedirte que nos compartieras. Sí, esas preguntas que me haces, que tienen que ver con aspectos de índole más técnico, para mí es muy difícil desvincularlas de eso que han estado hablando con Ana anteriormente, de cómo el resolver estas ideas responde también o depende muchísimo de los conocimientos y de la voluntad de las personas que están a tu alrededor, involucradas en el proyecto. Y pienso que, y creo que con Ana coincidimos en eso porque lo hablábamos todo el tiempo, la satisfacción de estar haciendo nuestro trabajo con gente que, si bien es cierto, no tenían que entender claramente lo que nosotros estábamos tratando de hacer ahí, nos dieron un gran voto de confianza a ustedes. Desde vos, Marucci, hasta Felipe, bueno, Santi, también yo tuve la suerte de que en el proceso de mi obra me apoyó Santi y también Monchi, que son arquitectos, y que no solo en el caso de Monchi, que es curador también y que nos apoyó muchísimo, bueno, en mi caso, a tener una mayor seguridad en cuanto a cómo resolver o disponer esas piezas en el espacio,
también, o sea, tuve la suerte, ¿no? De que tenía un apoyo técnico con conocimientos que sin esos conocimientos yo por sí solo, incluso con un ejército de personas, no hubiera podido resolver el emplazamiento y el montaje y el anclaje de esa instalación, que luego van a ver imágenes. Estos tornillos transportadores pesan un montón, entonces ponerlos en esa forma vertical requiere de una estructura técnica y, como decía anteriormente, de unos conocimientos que pasan por la resistencia de los materiales hasta aspectos que tienen que ver con el proceso de soldadura. Y en este caso, don Manuel, el soldador, también fue fundamental su apoyo, ¿no? Porque, bueno, uno ya verlos verticalmente puestos, pues no se pone a pensar en el peso que tienen esas estructuras y en el riesgo que puede implicar el que una de esas estructuras se caiga y vaya una persona ahí cerca, ¿no? Entonces, esas imágenes que nos estás mostrando, Maruchi, en este momento, pues reflejan también un poco, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de esas estructuras tan simples, que incluso se tuvo que hacer con una retroexcavadora para poder hacer las bases de cada una de esas estructuras. Y ahí te quería preguntar la pregunta de Ana Elena, ¿cuáles fueron tus retos mayores en este momento de producción y montaje y cómo lograste darle la vuelta, por decirlo de alguna manera? Bueno, si ese boceto era imposible, yo ingenuamente creí que poner de piezas esos tornillos iba a ser mucho más fácil, porque yo tenía otra idea en mi cabeza. Sin embargo, era un proceso mucho más complejo. Y ahí pues yo creo que no fui el único que entró en estrés, ¿no? Santi estaba súper estresado también porque claro, o sea, una cosa es verlo en la cabeza, ¿no? Imaginarlo, y otra cosa ya es iniciar el proceso y ponerle tiempos a todo eso, ¿no? También ponerle tiempos porque queríamos tenerlo listo para al final de esas 2 semanas y hacer el cierre con la gente local, ¿no? También, que fue una carrera tremenda eso, pero que al final pues sí fue, digamos que es ese reto que me preguntas, pienso que todo esa presión que se sentía, ¿no? Durante el proceso, pues valió la pena, ¿no? Sí, es que tienen sus bases y había que esperar hacer las bases, que se secaran, hacer los surcos estos, o sea, fue bien complejo el proceso tuyo, Adán. Sí, incluso para luego ensamblarlas en las bases, era pesadísimas, no se podía hacer con una sola persona y había que estudiar bien también la forma como hacerlo. Y en eso don Manuel, el soldador, fue increíble. Yo de verdad que le agradezco muchísimo su voluntad también, ¿no? Y el interés que él desarrolló a partir de lo que estábamos haciendo, porque, bueno, ustedes hablaban de cómo la gente a veces le cuesta entender el trabajo que hacemos. Pues yo a eso le agregaría que además de que es difícil entender cómo procesamos las ideas y cómo las materializamos los artistas, a eso yo le agregaría artistas contemporáneos, que trabajamos con desechos, con basura, con chunches que para la gente pues son eso, ¿no? Son cosas que tienen una utilidad. Y Ana estaba un poco seria hablando de eso, pero hay un par de anécdotas ahí muy divertidas de situaciones en las que tuvimos como esos choques, ¿no? Pero que luego nos reíamos muchísimo. Sí. Pero que de alguna manera las personas, perdón por interrumpir, las personas sí poco a poco empiezan a abrirse, ¿no? E ir en contra de lo que su mente les dice que no es la normalidad. Pero uno se sorprende más de cómo iban aceptando la idea, ¿no? Al final Sí, creo que no sé, hasta bonito está, ¿no? sí, Claro. no sé si te acordás cuando llegó este señor así, súper panameño de negocios,
y que empezó a hacer números de cuánto costaban esos tornillos de transportación y que luego pues yo los estaba poniendo ahí, inutilizándolos, que era un poco esa la idea que discutimos mucho con Monchi también, de que son una especie de antimonumento. Entonces, fue muy divertido ver a este señor como sufriendo, ¿no? Haciendo números de cuánto podía costar esos tornillos si se vendieran, porque estaban en muy buen estado. Sí, casualmente te iba a preguntar que, ¿por qué escogiste estos materiales y ponerlos de esta manera? Te adelantaste un poquito, pero creo que nos podrías contar un poquito más de eso, porque fue bien interesante cuando escribiste tu texto, de entender en mayor detalle por qué escogiste esos, qué función tenían en el beneficio antes, y cómo esto es lo que tú dices de inmovilizarlos y volverlos un antimonumento a esos procesos industrializados, y su impacto en la sociedad hoy en día, ¿no? Pues yo les cuento y creo que en algún momento lo mencioné, que tener esa certeza, digamos, y esa claridad más pues conceptual, ¿no? Y no tanto técnica. La parte técnica fue mucho más compleja. A mí me abrió mucho la cabeza la primera conversación que tuve con Felipe, ¿no? Y cómo Felipe me comentó de todas las transformaciones que estaban empujando y qué era lo que ellos querían cambiar en la mentalidad de las personas también, desde la estructura misma de Creativa Coffee District, ¿no? Hasta también los consumidores y la gente local. Y allá a mí me quedó clarísimo que yo quería desarrollar este antimonumento a todas esas prácticas de producción a gran escala que iban en una lógica opuesta a lo que Felipe me comentaba que querían hacer ahí, ¿no? Y enfocarse más en procesos más cualitativos y no tanto apostar por las grandes cantidades de producción de café. Y por eso es que esos tornillos fueron removidos del beneficio. Se quedaron otros, solo los que necesitaban para enfatizar, digamos, ese proceso más cualitativo. Y ahí a mí me quedó claro que se trataba de hacer como estos antimonumentos a ese proceso, ¿no? Ya, digamos, del pasado y como una especie de recordatorio de lo que eso implica todavía, porque el hecho de que en el beneficio se haya cambiado esa lógica de trabajo no quiere decir que en la industria del café eso haya cambiado. O sea, es un proceso que ha ido muy, muy lento y que ustedes están ahí a la vanguardia con eso. Entonces, inmovilizarlos y además colocarlos en ese sentido vertical, ¿no? Como si fueran monumentos, pero que todavía aluden a esa idea de movimiento, y era algo que Monchi habló mucho de eso también. A mí me quedó claro a partir de esa conversación con Felipe. No, y fue impresionante ver cuando se retiraban, es como sacarle de las entrañas mismas al beneficio sus Y te partes. recordás que no fue fácil, eso No, también sí, eso demoró. nos habíamos olvidado, pero sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá, bueno, parte del equipo que estuvo detrás, y acá entonces quería hacerles otra preguntita, y es, ¿cómo su entendimiento del café cambió después de esta experiencia? Para mí cambió completamente. Uno no realiza que aquella taza de café que tomamos todos los días pasa por ese proceso tan largo y de tanto cariño y orgullo para las personas que están involucradas en el proceso. Y luego realizar que el mundo del café es tan complejo como el mundo de los vinos. Y que cuando empiezas a tomar café empiezan a salir sabores y olores y te empieza a abrir la mente. Y hay ahí algo paralelo entre la manera en que trabajamos los artistas y de alguna manera como, no sé, yo vi un paralelo ahí entre las dos cosas, ¿no? Entre esas 2 semanas aprendiendo de café y vi ciertas similitudes, ¿no?
con ese mundo, ¿no? Y el nuestro. Adán, ¿vos? Pues son dos pasiones. Hay una pasión por el café en mi caso y también pues mi pasión por el arte. Pienso que los procesos todo el proceso que hay detrás de la producción de un café especial es un arte también. Un arte en el sentido estricto, digamos, de la palabra arte, que es muy, muy amplia. Precisamente hay muchas cosas en común, como bien señalaba Ana. Una de ellas, pues, es cómo va creciendo esa pasión y ese cuidado por llegar a experimentar formas, olores, sabores que están muy cercanas al proceso creativo que nos envuelve a nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, ahí hay una gran sintonía, pienso yo. Coincido con Ana en eso. Sí. Sí. Bueno, esta era una de las fotos que les mencionaba, que la de la derecha, que dice mucho, y era una de las señoras que estaba al lado casi de Ana trabajando en la selección manual del café. Y bueno, esa era ay, pero es que quiero mover esto para que se pueda ver mejor. Esa era la otra pregunta que les quería hacer. ¿Qué les gustaría dejarle a la comunidad? O con qué les gustaría que se quede la comunidad de su trabajo aquí, de esta experiencia de ustedes, de sus obras, por decirlo de alguna manera, de su trabajo? Bueno, en mi caso, a mí sí me gustaría de alguna manera en el futuro poder hacer algún tipo de colaboración con las señoras, que lo hemos conversado antes también, ¿no? De alguna manera no como romper esa y no volver más, sino pensar en algo a futuro que uno pueda trabajar con ellas en algo y no cortar ese diálogo. Para mí fue muy lindo ver cómo reflexionaron y se cuestionaron mi trabajo y verme durante esas 2 semanas y luego la de la foto particularmente me dijo qué lindo y me llamó mucho la atención que finalmente a ella todo le cobró un sentido, ¿no? Y creo que uno pudiese en el futuro hacer algo que tenga que ver con mi obra o mi trabajo y ellas. Y yo creo que esa última noche viniera un grupo de las personas que estaban trabajando a la par del patio de secado donde estaban trabajando ustedes dos, y que participaran del conversatorio, para mí realmente fue como que todo hizo sentido también, ¿no? Sí, porque de alguna manera ellas sintieron un orgullo, todos los que estábamos en el sitio durante esos 15 días, como que todo el mundo se volvió parte del proyecto y sintieron un orgullo al finalizar, al nosotros terminar las obras, se sintieron parte de todo el proceso. Así es. Adán. Pues bueno, yo creo que para mí sería, bueno, es muy, muy gratificante pensar en que esa instalación ahí en ese espacio y cerca de esos lugares donde ocurre por ejemplo, esta selección manual y esta parte de mucho cuidado en cuanto a la selección de los granos de café y el patio de secado que está también muy cerca de mi pieza, igual está más cerca de la pieza de Ana Elena, pero también está cerca de mi pieza. Para mí es gratificante pensar en que eso se vuelva un recordatorio, ¿no? de lo que eran esas formas de producción agresivas en el pasado, el que la gente que trabaja ahí o que pueda visitar el espacio vean inmovilizados esos tornillos transportadores realmente, y fue algo de lo que me di cuenta desde que los instalamos, que sí realmente a la gente le hace un clic el verlos así en esa forma. No solo a la gente que trabaja ahí, sino también a la gente que viene de afuera. Y la primera pregunta que se hacen es, bueno, ¿por qué esto está inutilizado, ¿no?
y quisiera que fuera como ese recordatorio, ¿no? De no volver a este tipo de prácticas, ¿no? Agresivas y ambiciosas de producción. Y no sostenibles, Y y no no sostenibles y humanas. dañinas para el ambiente también. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, yo creo que no sé si quieren decir algo más, si no podemos abrir a preguntas para los que nos acompañan hoy. Ahora tengo que ver cómo muevo. Ay, no. Déjame ver. Perdón. Parte técnica. No, acá están las preguntas. Creo que sí hay varias. Ahí adelante voy a tener que mover para acá. Linda la reflexión. No. Ah, sí, aquí hay una pregunta. ¿Cómo se intentará igualar esta experiencia de la residencia virtual sin la oportunidad de poder estar ahí presencialmente? Mana Pinto. Bueno, Mana, casualmente te voy a compartir que tenemos una convocatoria abierta en este momento, que si bien la queríamos hacer de modo presencial y la habíamos estado trabajando para lograrla a través de los centros culturales de España en Centroamérica, pues lastimosamente no se pudo realizar de esta manera por la situación mundial que vivimos y logramos con Adán darle un giro y hacer algo virtual. Entonces, en ese sentido, tenemos en este momento abierta una convocatoria que cierra el 14 de agosto para hacer la primera residencia que queramos hacer presencial centroamericana, pero virtual. Se seleccionarán, no sé si Adán, tú quieres contar un poquito, que yo he hablado mucho ya hoy. Bueno, más que contar, pues responder a la pregunta, que me parece una muy buena pregunta. Idealmente, como decía Marucci, hubiéramos querido que esta experiencia fuese presencial. Pienso que por mucho que la tecnología nos acerca y que eso lo apreciamos y lo valoramos, porque tenemos la oportunidad de comunicarnos también, eso nunca se va a comparar a la experiencia de contacto directo con las personas, ¿no? Sin embargo, pues también la situación de la pandemia nos orilló, y sobre todo a Marucci, ¿no? A decidir si hacer o no, si continuar con esta idea o replantearla para hacerla más viable dentro de las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Y yo celebré la apuesta de Marucci por lo segundo, ¿no? Sobre todo porque nos hizo o nos exigió pensar en cómo esa experiencia directa que no teníamos se enriqueciera a través de la experiencia comunicativa que se va a dar virtualmente. Y para señalar solo uno de los puntos a favor que tenemos es el apoyo que vamos a tener de Creativa y de Gerardo, que es el especialista en los procesos del café, para aprender juntos mucho más sobre estos procesos que se dan en la producción especiales. Y por mi parte, que soy el tutor que tiene con el proceso, va a ser una experiencia de aprendizaje para todos y todas los que estemos involucrados en esto, ya que pues está planteado en unos términos más transdisciplinares, ¿no? En la idea de aprendizaje conjunto, tanto de una vía como de la otra vía, ¿no? De la parte del arte y de la parte del café. Es como un cruce. Y no sabemos a ciencia cierta lo que va a salir de ese cruce, pero ya solo el hecho de generar ese intercambio en estas circunstancias, pues a mí me parece algo muy positivo, más allá de que yo sea uno de los involucrados y de los que esté promoviendo o incentivando a otros a participar de esta experiencia. Sí, y ese carácter de experimentación y de innovación, creo, de creativa en sus procesos de café, creo que se ve muy reflejado también en esta convocatoria, ¿no? Y como dijo Adán, la idea es que nos podamos enfocar en la residencia, en los procesos de café, y que cada uno de los 6 artistas
quede investigando uno de los 6 procesos de café que pues, seleccionó el equipo de la convocatoria, que son Adán, Gerardo y yo, y podemos entonces crear esos nuevos entendimientos y conocimientos. Sin duda, hacerlo de manera virtual y en época de cosecha torna otra dimensión, pero no podemos ver esto como una primera fase, yo por lo menos para ser positiva, y pensar que podamos hacer una segunda parte presencial para complementar este proceso de investigación inicial. Acá me saltaba algunos comentarios. Los felicito por el rescate del respeto de los materiales encontrados y cómo ellos marcaron un diálogo intrínseco por lo que son y transmiten, ya que ellos marcaron como ustedes fueron cambiando sus ideas en base a que lo que los propios materiales querían decir. Eso se ve increíble en los resultados, como también las escalas de las obras. Bueno, gracias. No sé si alguien, no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si Adán o Ana Elena quieren hacer algún otro comentario. Bueno, no, a mí me gustaría agregar que yo estoy igual de agradecida que Adán, porque generalmente o muchas veces pasa que el proceso de cambio desde el principio de una obra, a veces los curadores no entienden al artista, y en este caso les tengo que agradecer que a mí confiaron en mi proceso de trabajo Marucci y Monchi, y eso para mí me dio una tranquilidad para poder hacer lo que hice. Para mí personalmente fue muy especial trabajar con el equipo, con los artistas, con el equipo de creativa, con todas las personas que estaban ahí. O sea, es una experiencia que creo que sin duda nos hace darnos cuenta la importancia de tener estos intercambios, estos encuentros entre las distintas disciplinas. Sí, aquí dice Walo, felicito a Felipe Sardi por la visión, de acuerdo. También a Felipe, exactamente. Sí. La verdad también le agradezco por la confianza que tuvo en mí para hacer este proyecto, ir desarrollando este programa, y como la verdad es que sí hemos tenido que hacer ajustes en el camino, sobre todo por esta situación que nos afecta, pero no tuvimos que hacer una pausa. Sí se hizo una pausa, pero bueno, ya retomamos con este proyecto virtual y teniendo en cuenta pues que quedan pendientes, como les mostré, las salas de exhibición, el tanque audiovisual, los proyectos con la comunidad. Todavía hay mucho por hacer y creo que puede aportar muchísimo al desarrollo de turismo cultural que hablábamos con Walo en Trama hace unos días. Creo que este proyecto de verdad que puede aportarle mucho a la provincia de Chiriquí, le tengo mucha fe, y bueno, por ser panameña, con más ganas y con más razón, haré todo lo que esté en mis manos para que realmente sea un reflejo de ese orgullo que debemos sentir todos los panameños. Me ha llamado la atención a las personas que le he ido contando un poco esto, que muchas personas no saben que tenemos este tesoro de cafés especiales en Panamá, propios panameños. Entonces ahí hay una oportunidad muy, muy bonita y muy grande, y pensar, me emociona mucho pensar cuando ya se pueda abrir y visitar nuevamente cómo todo esto va a seguir evolucionando. El proyecto también contempla un hotel, me olvidé decirles, dentro de un pequeño hotel, que obviamente pues se ha postergado por un par de años más, pero pensar que podemos tener a más panameños conociendo sobre este patrimonio cultural y de café que tenemos aquí, y visitantes internacionales también, es algo que me motiva mucho, ¿no? Así que bueno. Bueno, ya casi que estamos por cerrar. Nuevamente, me interesa el esfuerzo que se hizo por conseguir algo de variedad en los artistas con esta nueva fase. Sí, listo para... ¡Ay, sí, es cierto! Sí. Y teníamos, Walo iba a ir, Fundación Ciudad del Saber iba a ir, pero tuvimos que postergarlo. Inclusive el Best of Panama iba a ocurrir en mayo, como ocurre todos los años, y bueno, íbamos a ser anfitriones de una noche, pero bueno, más adelante las cosas regresarán a su normalidad.
Y bueno, muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Espero que haya sido una horita de abrir mentes y de transportarse un poquito también a Chiriquí y al mundo de los cafés. Que tengan un lindo fin de semana y bueno, seguimos en contacto.